Bien, el capítulo pasado, sí, estábamos en el módulo número 10 y habíamos visto lo que eran los genéricos, sí. Habíamos dicho que nosotros podíamos definir, sí, esto aquí lo voy a borrar, podíamos definir genéricos en estructuras. Si nosotros creamos una estructura, en este caso habíamos creado una estructura point, que lo que hacía era tener dos campos que tenían genéricos, ¿sí? Recordemos que la T mayormente es un estándar para definir genéricos. Esto, sí, debemos también definir que esta T va a ser algo genérico, debemos definirlo acá, después del nombre de la estructura, ¿sí? Entonces, si nosotros luego queremos imprimir, vamos a tener que aplicar el trait de derivate, así, debug, así luego nosotros cuando inicializamos, ¿sí? este point, que va a ser un tipo point, nosotros a los campos le íbamos a, los genéricos nos permite, ¿sí? Además de poder, digamos, en otras instancias del código, por ejemplo en funciones, ¿sí? Hacer funciones que nos permita obtener, ese fue como el código inicial que escribimos, que no lo pudimos terminar de hacer, pero podemos decir que va a recibir cualquier tipo de dato, ¿sí? Esta X, que es un campo de nuestra estructura point, va a poder recibir cualquier tipo de dato, un flotante, un string, un entero, ¿sí? Cualquier tipo. Ahora le voy a poner un número 10. Recordemos que cuando nosotros definimos, ¿sí? Nuestra T, que va a tomar un valor inicial cuando nosotros declaremos e instanciemos, los demás campos van a tener que tener el mismo tipo de dato, en este caso un i32. Si yo pongo 9, ven que si yo ahora imprimo point, ¿sí? Tengo que escribir un modo debug. Si yo imprimo point, ¿sí? Vean que me imprime que mi objeto, ¿sí? Tiene dos campos X e Y que tienen dos tipos de datos diferentes. Nosotros, si queremos implementar, ¿sí? Alguna función, ¿sí? O algún método, nosotros en la implementación vamos a tener que especificar también que tenemos, ¿sí? Un genérico. ¿Para qué estructura? Para point. Y ahí devolvemos a especificar el genérico, porque nuestro genérico point tiene genérico, y vamos a hacer una función que se llame new. Va a ser un constructor, ¿sí? Esta función va a ser un constructor que va a tomar una referencia de self. No, mentira. Esta función no va a ser un método, va a ser una función asociada. ¿Cuál era la diferencia entre una función asociada y un método? Que las funciones asociadas sí trabajan con el tipo, ¿sí? Con el tipo de dato. Mientras que los genéricos, ¿sí? Trabajan con instancias o mismo toman valores desde el objeto desde el que se los llama, ¿sí? Entonces, como nosotros acá vamos a tener que recibir dos datos de tipo genérico, acá lo que voy a poner es que mi función new va a tomar un tipo de dato X, que va a ser genérico, y un tipo de dato Y, que va a ser también genérico. Y lo que voy a devolver va a ser un point, ¿sí? De tipo de dato genérico. Entonces, acá instancio un point y lo devuelvo. ¿Cómo lo devuelvo? Sin poner punto y coma acá e inicializando que X, en este caso, va a ser igual a X, coma, y va a ser igual a Y. ¿Sí? Si nosotros recordamos, si nuestras variables parámetros son iguales a los campos de nuestras estructuras, no hace falta poner X es igual a X, ¿sí? E Y es igual a Y. ¿Se entiende? Se sobreentiende, ¿sí? Si nosotros borramos esto, se sobreentiende. Entonces, cuando yo ahora instancio un point, ¿sí? 2, directamente llamo a point y su función new, donde, si ven, esta función tiene dos datos. Un dato, ¿sí? Una función de que recibe dos datos, dos argumentos genéricos, ¿sí? T y T. En este caso, T y T tienen que ser del mismo valor. Si yo pongo 10 acá, vean que automáticamente me dicen que el segundo parámetro tiene que ser también un i32. Si yo pongo un 3,14, automáticamente es un F64. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque como acá yo estoy diciendo que mi estructura point genérica solamente tiene un tipo de dato genérico, que justo ese tipo de dato genérico encaja en los dos valores del campo. Por lo que cuando nosotros reemplacemos este tipo de dato genérico por un tipo de dato en particular,
nosotros, si yo instancio X, acá lo que va a inferir es en los tipos, ¿sí? Es lo que habíamos visto cuando nosotros creamos, por ejemplo, un vector con la macro, perdón, con la función asociada, ¿sí? New, por ejemplo, vect igual a new, vec dos puntos new, ¿sí? Crea un vector que si nosotros no le ponemos la notación de tipo, luego cuando nosotros obviamente ese vector lo vamos a tener que hacer mutable, luego nosotros cuando la rellenemos va a inferir en los tipos. Esto va a ser igual. Acá vean que si yo hago point, acá me dice, mira, este point, en este caso, si yo le borro esto, este point en este caso es de valores unknown. ¿Por qué es unknown? Porque como es de tipo dato genérico, no se sabe todavía por qué dato se reemplazó. Entonces, cuando yo acá reemplace, por ejemplo, con un i32, automáticamente me va a decir, mira, tu point es de tipo de dato i32, por lo que esta t va a tomar el valor de i32, por lo que este campo que era de valor genérico va a tomar i32 y este campo lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso los dos datos tienen que ser iguales acá, del mismo tipo, la primera vez que nosotros lo inicialicemos. Si pongo 3,14, el próximo tiene que ser f64, por lo que puedo poner un 10,1. Entonces, si yo esto hago punto y coma y luego hago un print de point 2 en modo debug, de point 2, vean que en este caso este objeto, ¿sí? Que viene también de mi que viene de mi genérico, tiene como valores, ¿sí? Un i32 por defecto, ¿no? Acuérdense que por defecto estos números son i32 cuando nosotros no ponemos la anotación. Y en este caso va a ser un f64, ¿ven? En este caso point, ¿sí? Tiene valor genérico t, pero lo reemplazamos por un i32, y en este caso point f64 lo reemplazamos con estos valores. Bien, genial. Acá nosotros utilizamos una función asociada. ¿Cómo utilizamos un método, por ejemplo, para... o en este caso ustedes me preguntan, pero yo no quiero que los dos valores... Yo quiero que los dos valores sean genéricos, pero que no sean necesariamente iguales. Bueno, lo que debemos hacer es decir, mira, mi estructura point va a ser de tipo de datos genérica, pero va a tener dos tipos de datos genéricos, t y u. En este caso puede ser x, puede ser cualquier letra, ¿sí? Cualquier letra puede ser. Voy a ponerle o. Entonces, mi estructura point va a ser de tipo de datos genérica. Va a tener una t y una o. En este caso, si yo no utilizo la o, me va a dar un error. Acá, bueno, porque acá, ahora les voy a explicar por qué acá me da error. Pero yo puedo especificar acá que voy a recibir dos tipos de datos, y acá en el segundo campo voy a decir, mira, este point va a ser genérica. Va a recibir dos tipos de datos genéricos. En el primer campo quiero que lo rellenes con el valor que reemplace t. Y en el campo i quiero que reemplaces por los valores que tome o. Entonces, cuando yo voy a hacer una implementación de point genérica, acá me estoy olvidando, ¿sí? De que mi point tiene ahora otro dato genérico que es o. Y en la implementación no solamente tenemos un dato genérico t, también tenemos un dato genérico o, por lo que hay que ponerlo. Y como yo acá no puedo devolver un point t, porque en este caso mi point tiene dos tipos de datos genéricos, tengo que agregarle la o acá. Por lo tanto, si yo guardo esto, acá me dice que acá está ahí, esperaba, ¿sí? Un tipo de dato genérico o, del parámetro o, y está recibiendo en este caso, como ven acá, un tipo de dato genérico t. Esto es como si fuera esto, ¿no? Entonces, cuando yo reemplazo esto, porque esto es esto, ¿no? Siempre tenganlo en cuenta, esto es esto. Entonces, acá me está diciendo, mira, los datos no son los esperados, ¿sí? Yo esperaba un tipo de dato o acá, y esta x tiene tipo de dato t, pero encontré un parámetro de dato t que no lo esperaba. Son de diferentes tipos. Entonces, listo, lo que yo tengo que hacer es que el segundo dato, que va a ser relacionado con el segundo campo, ¿sí? No va a ser de tipo dato t, va a ser de tipo dato o. Entonces vean que ahí tengo dos tipos de datos. Acá ven que cuando yo inicializo me dice que, por ejemplo, el primer dato genérico, como yo acá instancié que sea un i32, va a ser de i32, y acá abajo instancié que también sea un i32. Acá no es necesario que cambien los valores, pero lo que van a decir es que x va a poder tener un tipo de dato genérico independientemente del dato que tenga i, ¿se entiende? E y va a tener un tipo de dato genérico independientemente del dato que tenga x. ¿Por qué? Porque los dos campos son de tipo genérico. Entonces acá yo puedo poner un 9,8 y vean cómo acá se infiere, ¿sí? en el tipado. El primer dato es i32 y el segundo es f64. ¿Por qué? Porque point ahora toma dos tipos de datos genéricos. T
para reemplazar X y O para reemplazar Y. Nosotros podemos hacer, si nosotros tenemos tres campos, ¿sí? Acá podemos poner que, por ejemplo, tenemos Z. Z es de tipo dato genérico O. Por lo que acá puedo devolver otro O. Y acá voy a devolver Z. Y acá voy a pasar otro parámetro Z que va a ser de tipo dato O. Por lo que acá cuando inicialice tengo que poner un campo Z. Que en este campo, en este caso, como va a ser de tipo O, ¿sí? Acá especificamos que I va a ser de F64. Entonces este número tiene que ser F64. ¿Por qué? Porque esta Z tiene el campo O. O sea, esta Z, ¿sí? Especificamos que el tipo de dato que va a recibir va a ser O. Y O acá lo inicializamos con y F64. Entonces acá tengo que poner un número flotante también. 2. Acá me está diciendo que esperaba que... no hace falta especificarlo acá. ¿Sí? Porque no hace falta especificar, ya se sabe que son dos tipos de datos genéricos. Acá me está diciendo que me falta otro campo, por lo que al otro campo le voy a poner otro número flotante. Vean que si yo intento ponerle un string y lo guardo, me va a decir que esperaba un número flotante y encontró una referencia STR. Tengo que poner un número flotante, voy a poner 8,76. Y vean que si yo ahora imprimo, me imprime los tres campos. Y este dato, este tipo de dato genérico es independientemente diferente al de estos dos. Estos dos siempre deben ser iguales, pero nunca no es necesario que sea igual que este. Y este no es necesario que sea igual a estos dos. ¿Por qué hablo de estos dos en conjunto? Porque si se ven acá en la estructura, los dos tienen el mismo tipo de dato genérico. Por lo que cuando yo infiera en el primero, el segundo va a tener que ser relacionado con el tipo de dato del primero. Bien, y ahora ustedes me van a decir, pero yo quiero que Z sea independientemente de Y y de X. Bueno, lo reemplazamos con otra X acá. Acuérdense que la tenemos que declarar. Entonces en vez, mi tercer tipo de dato genérico se va a llamar Y latina. Entonces Z va a ser de tipo Y latina. Por lo que cuando yo hago una implementación a point, tengo que especificar y declarar que voy a tener un dato genérico Y latina. Point ahora va a tener Y latina como dato genérico. Y acá nuestra Z, si nosotros guardamos esto, nos va a dar dos errores. ¿Qué errores nos va a dar? Nos va a dar que en este caso yo estoy haciendo que Z, que va a ser reemplazado acá, va a ser de tipo dato genérico O, pero en la estructura yo estoy diciendo que va a ser de tipo dato genérico Y. Y el otro error que me va a dar es que yo estoy devolviendo una estructura point T, O, pero como en mi estructura le falta un tipo de dato genérico, me va a dar otro error. Entonces si yo guardo, vean que el primer error que me da es este, que tomaba tres argumentos genéricos y estoy solamente entregándole dos, por lo que me falta la I. Y ahora me va a dar el otro error, que esperaba un tipo de dato I y encontré un tipo de dato O, por lo que acá hay que ponerle I. Y ahí se me van todos los errores. Entonces, ahora vean que estos dos datos, ¿sí? No es necesario que sean iguales, por lo que este tipo de dato Z va a ser independientemente diferente al de los otros dos. Y como tiene que ser un string, voy a poner esto. Y acá también, acá le voy a poner un true, porque en este caso, este point, vean que recibe tres tipos de datos genéricos. El tercero acá es un booleano. El primero es un i32, el segundo es un f64 y el tercero es un booleano. En esta parte, este objeto point tiene esos tipos de datos. Este objeto 2, ¿sí? Este point 2 tiene otro tipo de datos. ¿Por qué? ¿Por qué podemos hacer esto? Gracias a los genéricos. Este point tiene F64, F64 son iguales, ¿sí? En este caso son iguales. Vean que yo puse 3,14 y 10,1. No es necesario que sean iguales, pueden ser diferentes. Vean que si pongo un entero me pone que es de i32, F64 y el último es un string. Si yo guardo, hago cargo run, vean que me imprime esto gracias a los genéricos. Ahora, hicimos una función asociada, creemos un método. ¿Qué método vamos a crear? Vamos a decir que vamos a crear un método en el que nosotros podamos darle como argumento otro genérico, perdón, otro objeto, y el último campo del objeto del argumento, el valor se va a meter en el campo, en el último campo de donde llamemos, del objeto de donde llamamos el objeto. Lo vamos a entender bien. O sea, mi llamada al objeto va a ser así.
va a ser, quiero que point 1 punto, y mi coso se va a llamar mix. Le voy a pasar como parámetro point 2, y esto lo que va a hacer es, el tercer campo de point 3, que en este caso es true, va a ser reemplazado por el tercer campo de point 2, que va a ser en este caso Emanuel. ¿Cómo hago eso? Lo tengo que hacer mediante un método. Hago fn mix, y en este caso, como voy a trabajar con el objeto de donde lo voy a llamar, tengo que hacer una referencia a ese objeto. Y como voy a tener como argumento, ¿sí? ¿Cómo se dice? Otro objeto, lo que voy a lo que voy a decir es poner objeto 2, va a ser de tipo dato que point, porque es un objeto, y va a ser un tipo de dato genérico, por lo que nosotros tenemos que decir que como esta función va a recibir un argumento que va a recibir genéricos, tengo que especificar los genéricos que va a recibir. En este caso, los genéricos que va a recibir tienen que ser diferentes a estos que están acá, ¿sí? Porque estos son para este dato que está acá, es para self. Entonces acá yo tengo que, como point va a ser de tipo dato genérico, yo tengo que decir que los datos que van a ingresar acá van a ser genéricos. Pero como yo estoy en este ambiente, T o I hacen referencia a los datos genéricos de self, y yo tengo que especificar ahora, ¿sí? Tengo que declarar otras 3 letras diferentes para el argumento que también viene con genéricos. Entonces en este caso les voy a poner W, en mayúscula, W, X, Y, ¿sí? Que son diferentes de todos. Acuérdense que estos 3 tipos de datos genéricos van a hacer referencia a este self, que también es un genérico en este caso. Pero como voy a recibir otro argumento que va a ser un genérico, este point va a tener tipo de datos genéricos WXY, WX, Y, ¿sí? ¿Y qué va a devolver esta función? Va a devolver un point. Pero, ¿qué dije que iba a recibir? Del primer objeto, o sea, del objeto self, ¿sí? de este point, voy a devolver estos 3 parámetros. Como voy a hacer referencia a mi objeto, los primeros 2 campos van a ser de mi objeto que llama referencia, voy a ver un point com. Si yo hago referencia a mi objeto que estoy llamando, que es point, este point, en este caso este point hace referencia a 3 tipos de datos. T, que va a ser para el primer campo, O, que va a ser para el segundo campo, e I, que va a ser para el tercero. Y como yo dije que quería devolver los primeros campos, lo que voy a devolver es un point de tipo de dato genérico, primero T, segundo O, y como yo dije que el tercer campo va a ser un mix del objeto que le pasemos como referencia, en este caso el tercer campo va a ser Y, entonces voy a devolver un campo, un genérico que va a ser de tipo Y. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es esto. Tengo que hacer que ¿hace falta que lo devuelva o no hace falta que devuelva un point? Sí hace falta que devuelva, porque lo voy a guardar en una variable. Bien, porque si no podríamos hacer una referencia mutable y deberíamos... No, eso es mucho más difícil. Vamos a devolver otro objeto, ¿sí? Con estos valores. Entonces yo voy a devolver un point, por lo que tengo que hacer una instancia point, ¿sí? Voy a devolver 2 campos. Campo, como puedo hacer referencia a X, porque es de point, porque si yo hago X, que va a ser igual a que self punto, ¿por qué no me deja acceder? Self punto, creo que no me deja acceder, tendré que poner esto así, no, self, tampoco, self punto, y este self me debería dar, porque me está faltando el punto y coma acá, puede ser, no hace falta. Fn point, bueno, devuelvo un point, entonces hago self, X va a ser igual a self punto, y me debería dar los datos. ¿Por qué no me da los datos? Hago fn, ¿por qué me da un warning acá? Este warning es por algo acá arriba, creo. TOI, acá me está dando que... no, acá.
voy a guardar. Point x TOI. TOI, 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 TOI. Bien, TOI, bien. Self, devuelvo un point OY en este caso. Acá me dice el parámetro con funciones asociadas, implement trait. ¿Será que me pide que haga una implementación aparte? A ver, hago otra implementación. Tengo que poner los T, O, I. ¿Para qué? Para point de T, O, I. Y ahora acá hago esto y guardo. Acá me dice que implementación no está soportado. Acá me dice que ponga el trait. A ver. Esto lo habíamos visto, ¿no? Lo habíamos visto como un ejemplo. ¿Cómo lo puso acá arriba? Porque acá sí, ven que acá hizo esta función que toma 2, que toma... Ah, hace referencia a self. No una referencia a self, hace referencia a self. Pero acá tampoco me está dejando. En implementación... TOI point implementación. ¿Será que esto tiene que ser junto? No. Implementación is no soporte in trait or implement consider moving implementation Nervy module scope. Nervy. Ay, ¿qué era eso? Ah, lo estoy... Implementación acá. No hace falta poner esto otra vez. ¿O sí? No, no hace falta poner esto otra vez. Directamente debo poner la función. Sí, ¿no? Ahí está. Ahí creo que me dejó. Ahí creo que me dejó. Les hago self. Punto. Ven, ahí está, ahí está. Ahí me dejó. No sé cuál era el error. Creo que el error era la referencia que estamos dando acá. Porque si yo hago self yo point pongo x es igual a self punto. Ah, bueno, sí, ahora sí. Bueno, dijimos que vamos a devolver el primer campo, el segundo campo que sí va a ser otra vez una referencia de self punto y luego vamos a tomar del objeto 2 que va a guardar, vamos primero el campo z. El campo z va a ser rellenado por el objeto 2 punto z, y este objeto 2.z viene de esta i, ¿sí? Este objeto point tiene un tipo de dato genérico i, que lo especificamos en mi función acá, y acá estamos devolviendo un point con i, o sea, el tercer tipo de dato genérico tiene que ser i. Si yo guardo, vean que no me da error. Acá tengo una implementación para una función asociada. Luego tengo esta función también acá, pero creo que no está dentro del... A ver. Yo debo cerrar acá, creo. Semicolon dice acá. Ahora sí. Ahora veamos que dentro de esta implementación tengo una función asociada y tengo esto. Si yo le pongo tres rayitas, puedo decir función que fusiona dos objetos genéricos. Si yo guardo, hago cargo run. Ah, primero tengo que llamarlo acá. Tengo que poner punto y coma. Y lo que tengo que hacer acá es decir let objeto 3 va a ser igual a point punto, y vean que acá está. Ah, no está, ven. Apa, no se encuentra nuestra función. ¿Por qué no se encuentra nuestra función? Si la guardamos punto, no encontramos nuestra función, que se llama mix. Capaz que es una palabra reservada. A ver, mixa, tampoco creo. No. Point, dos puntos, tampoco. Point, dos puntos,
Tampoco tiene que ser point, punto. Y ahí me tiene que dejar entrar. ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? Porque estará todo dentro de la misma función. Ahora sí. ¿Cuál era el error? Que lo estaba haciendo esta función. No sé cuál era el error. Básicamente no sé cuál es el error. Porque acá me da todo bien. Esta no tiene llave de cierre. Esta debería ser esa. Acá dice spec point, A ver cómo declara acá el point. Sí, implementación, point. Y abre llaves y cierra llaves. Ven, acá hace lo mismo. Ven. Se borró esto. A ver, sigamos con esto. Point, punto. Mixa. Y acá tengo que poner point 2. Si yo guardo, hago punto y coma, acá me dice que espera un delimitador. Si yo guardo así y hago así, no, ven, hago cargo run, veamos qué error me da esto. Me dice que no tiene llaves delimitadoras. Bien, no tiene llaves delimitadoras. Ok. ¿Por qué? Porque esto debería ser así y yo debería hacer otro implement. Ahí está. No. ¿Por qué me está dando error? Esta implementación no tiene llaves, dice, no tiene cierre. Si yo le pongo la llavecita acá y guardo, vean que esta implementación hasta ahí tiene cierre, pero esto no está dentro de una implementación. Vamos a hacer implementación. Claro que yo lo quiero poner luego de esto, porque esto es una función asociada. Tiene estas llaves. ¿Cuál cierra? Ah, son estas. Por lo que si yo hago así, debería funcar. No, otra vez, no tiene llaves delimitadoras. Estas llaves delimitan este objeto, esta función. Y si yo pongo acá, me dicen que espera un point OI y encuentran esto. Ah, acá me está diciendo esto. ¿Por qué? Porque acá esto va así. Ahí está, ahora sí, gente. Seguramente se dieron cuenta ustedes y no me dijeron. Pero bueno, ahí está. El error era que yo puse el punto y coma acá. Y si se acuerdan, eso hacía que no devuelvo. Ok, listo, genial. Ahora sí, esto no nos debería dar ningún error. Oh sí, ahora sí nos da un error. El error es que no encuentra estas llaves delimitadoras. Ahora sí, si yo pongo esto acá, ya está. Entonces, ven que en este caso, si yo me apoyo acá, vean que acá dice función que fusiona, ¿sí? Dos objetos genéricos. ¿Ven? Esto fusiona dos objetos genéricos. Por lo que point hace un mixa y este point 2 se mixa con este. Si nosotros vemos, ¿sí?, cuáles son los valores de point, son 10, 9,8 y un valor booleano. Y 32, F64 y booleano. Si nosotros vemos que esta función, ¿sí?, lo que devuelve es un point o y, ¿sí?, que son diferentes, ¿sí?, a los genéricos que hay acá. Si nosotros recordamos, este objeto 3 va a ser el resultado de este método, que va a ser un point también, un genérico, una estructura genérica de i32. En este caso coincide con este campo porque conserva los dos primeros campos, F64, pero lo que cambia es, como este argumento es este campo, el tercer campo es string, y el tercer campo del point, de donde llamamos el método es booleano, y nuestra función mixa lo que hace es agarrar el tercer campo del point 2 y ponerlo acá. En vez de que esto sea true, ahora va a ser Emanuel. Si yo imprimo y si yo veo acá el tipo de dato que tiene objeto 3 es i32 igual al primer campo del primer objeto, F64 igual al segundo campo del primer objeto, y string,
que es igual al tercer campo del segundo objeto. Voy a imprimir, ¿sí? Voy a imprimir objeto 3 y vamos a hacer cargo run. Me dice que no compila. ¿Por qué no compila? Porque no guardé. Si yo hago cargo run, tampoco, seguramente había un error acá arriba. Sí, había un error acá arriba. Ahora si yo hago cargo run, también me devuelve un error. Acá me dice que me devuelve un error porque no podemos mover X y no podemos mover Y, porque no tienen el método copy. Entonces, en vez de hacer una referencia, no voy a hacer ninguna referencia y los voy a mover. Listo. Si hago cargo run, veo que este point 3 tiene el primer campo del primer point, el segundo campo del segundo point y el tercer campo del segundo de acá. ¿Ven? Cambia totalmente el de true. Estupendo. Si nosotros cambiamos el orden, hacemos ahora cargo run, vean que me da estos campos. Genial, genial, genial. Listo. Eso fue un repaso un poquito rápido de lo que habíamos visto, ¿sí? El capítulo pasado. Entremos en definición, ¿sí? De qué son los traits, gente. Bien. Traits. Este capítulo es larguito, es larguito. Vamos a estar un buen rato. O quizá no, nadie sabe. Voy a tomar un poco de agua. Veamos. ¿Sí? Traits. Definición de comportamiento compartido. Acá ya nos dice un poco. Los traits van a servir para comportamiento, ¿sí? Hay que resaltar eso. Genial. Un trait le dice al compilador de RAS acerca de la funcionalidad de un tipo en particular. Tiene y puede compartir con otros tipos. Otra vez. Un trait le dice al compilador acerca de la funcionalidad que tiene un tipo en particular que puede ser compartida con otros tipos. Esto está un poco mal traducido, ¿no? Pero ¿qué podemos interpretar? Que el trait le dice a RAS acerca de la funcionalidad de un tipo en particular, ¿sí? Bien. Eso es un trait. Comportamiento a qué? A tipos particulares, ¿sí? Le dice al compilador cómo va a ser el comportamiento de ese tipo en específico. Podemos usar un trait para definir el comportamiento compartido de una manera abstracta, ¿sí? Abstracta. Podemos usar límites de trait para especificar que un genérico puede ser cualquier tipo que tenga cierto comportamiento. Nota. Los traits son similares a una característica a menudo que se llaman interfaces en lenguajes, aunque con algunas diferencias. Vamos a ver qué son los lenguajes en, por ejemplo, Java, ¿sí? Que si ustedes vienen de lenguajes como Java, se les va a hacer súper fácil entender, ¿sí? Qué son los traits. Primero vamos a decir, estamos viendo los traits en Rust. Me dice que es similar a las interfaces en Java. Muestra un ejemplo, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con lo que es programación orientada a objetos, ¿sí? Si se acuerdan o si entienden, nosotros quiero que me dé un objeto en Java, quiero que me dé un ejemplo en Java. Un ejemplo en Java de interfaces. Bien. Lo que tiene, sí, es que nosotros, como bien dice la definición, con los traits vamos a crear comportamientos de manera abstracta. ¿Por qué de manera abstracta? Veamos que nosotros acá tenemos una clase. Una clase en Java vendría a ser como una estructura, ¿no? Digamos acá en Rust, ¿sí? Los campos, ¿sí? Son iguales que los campos que tenemos en las estructuras. Y estas public, ¿sí? Funciones, ¿sí? Que toman acá argumentos, parámetros, ¿sí? Acá toma parámetros, son las implementaciones, ¿sí? Bien,
Si nosotros sabemos que esto es una estructura como en Rust, esto es como un campo en Rust, esto es como una implementación en Rust, que son funciones, ¿qué son los traits? Nosotros a las clases, ¿sí?, le podemos decir, mira, a esta clase implementale lo que traiga esta interfaz printable. Si nosotros vemos que hay en la definición, ¿sí?, de esa interfaz, vemos que hay una función que se llama print, pero no se declara del todo, ¿se entiende? Lo único que está declarando es que va a haber una función que se va a llamar print, pero no se sabe qué va a hacer esa función. Entonces lo que le estamos indicando a esta clase es decir, mira, vos tenés que implementar de esta interfaz todas las funciones, ¿sí?, que tenga. Entonces acá lo que yo hago en mi clase es armar ¿cómo se dice?, la función, pero introducirle mi propia lógica. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros implementamos una interfaz, lo que estamos haciendo es decir, mira, las implementaciones o las funcionalidades que tenga printable las vamos a definir con nuestra propia lógica acá en Circle. ¿Por qué con nuestra propia lógica? Porque si nosotros vemos acá abajo hay una otra clase que se llama rectángulo en vez de circle, ¿sí? Entonces también implementa el printable, por lo que también va a tener una función print. Pero ¿cuál es la diferencia entre aplicar la interfaz acá y la interfaz acá? Es que nosotros vamos a tener una función con el mismo nombre, pero vamos a tener una lógica diferente. Acá vean que está imprimiendo en pantalla algo que es algo que dice circles with radius, y acá muestra, ¿sí?, una propiedad que en este caso es el radio. Y como nosotros implementamos lo mismo en rectángulo, vamos a tener esa misma función que se llama print, pero en este caso lo que va a imprimir esa función va a ser rectángulo con ancho de y el ancho. ¿Se entiende bien? Nosotros cuando instanciemos, ¿sí?, esas clases, este circle que va a ser de tipo circle va a tener, ¿sí?, esas dos funciones, esa función, ese método de llamar a print, y rectángulo va a tener el mismo método, ¿sí?, que va a llamar a print. En este caso a circle le estamos dando acá un parámetro que seguramente va a ser el radio, ¿sí?, 1.5, y acá rectángulo también le estamos pasando el ancho que va a ser de 10. Entonces nosotros vean que la interfaz nos proporciona, ¿sí?, la misma, como la interfaz está para circle y para rectángulo, la propiedad nos da nos da una función que luego en nuestra clase vamos a definir, ¿sí?, el comportamiento, pero vamos a tener la misma interfaz. O sea, la clase círculo va a tener una interfaz que tiene esta función, y la clase rectángulo tiene la misma interfaz, por lo que va a tener la misma función. Pero tener la misma interfaz no supone tener la misma lógica en esa función. Yo acá en círculo, en la clase que implementa esa interfaz, en la clase que implementa la interfaz, puedo decir que print, en vez de que me imprima en pantalla, puedo decir que me haga cálculos y que luego me imprima el valor de los cálculos. Y yo puedo decir acá que en la clase rectángulo print no haga eso, sino que simplemente me diga hola. ¿Se entiende? Entonces son interfaces, ¿sí? Son interfaces que nos proporcionan, ¿sí?, cierta abstracción. ¿Por qué abstracción? Porque no nos dice bien concretamente qué es lo que va a hacer esta función, pero luego nosotros sí vamos a poder usar y vamos a poder definirlo. Eso en Java. ¿Por qué acá nos dice que puede ser parecido? Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Por lo que sabemos ahora, los traits lo que hacen es definir comportamiento compartido, y que podemos usar trait para especificar que un genérico puede ser de cualquier tipo que tenga cierto comportamiento. Y tenemos una idea de que los traits funcionan igual en Java, ¿sí?, más o menos, o sea, de una manera similar. Bien, vamos a definir un trait. El comportamiento de un tipo consiste en los métodos que podemos invocar de este tipo, ¿sí? Nosotros vimos que de un tipo nosotros podemos hacer implementaciones que pueden ser funciones asociadas o métodos. Entonces el comportamiento vamos a definirlo con las implementaciones que le hagamos.
Los diferentes tipos comparten el mismo comportamiento. Otra vez, los diferentes tipos comparten el mismo comportamiento si podemos llamar a los mismos métodos en esos tipos. ¿Se entiende? O sea, yo puedo compartir, ¿sí?, diferentes comportamientos en diferentes tipos. Acá dice, los diferentes tipos comparten el mismo comportamiento si podemos llamar a los mismos métodos en esos tipos. Las definiciones de trait son una forma de agrupar las firmas de los métodos para definir un conjunto de comportamientos necesarios para lograr algún propósito, ¿sí? Hasta ahora, muy similar al ejemplo que nos dio de Java. Por ejemplo, supongamos que tenemos una estructuras múltiples que contienen varios tipos y cantidades de texto. Una estructura new article que contiene una historia de noticias presentada en una ubicación particular y un tweet que puede tener como máximo 280 caracteres, junto a metadatos que indican si fue un nuevo tweet o no, o si fue un retweet o si fue una respuesta a otro tweet, ¿sí? Los dos son estructuras diferentes, ¿sí? Queremos crear una biblioteca de agregadores de medio que pueda mostrar resúmenes de datos que podrían almacenarse en una instancia de new article o tweet. ¿Qué nos dice esto? Que va a haber una función que nos resuma cosas de new article o de tweet. Bien. Para hacer esto necesitamos un resumen de cada tipo. O sea, un resumen de el contenido de new article y un resumen de el contenido de tweet, ¿sí? Y necesitamos solicitar ese resumen llamando al método summarize en una instancia. O sea, nosotros vamos a crear, ¿sí?, una funcionalidad que nos da un resumen que lo vamos a llamar cuando nosotros instanciemos new article y hagamos el objeto .summarize. Lo mismo con Twitter. Vamos a instanciar Twitter y desde el objeto vamos a llamar a su función summarize. En el listado 10.12 muestra la definición de un trait summary que expresa este comportamiento. Vean que acá estamos haciendo un trait público que se llama summarize. Summary, perdón. ¿Sí? ¿Qué es summary? Summary es resumen, ¿sí? Y summarized es resumido. Ok, está bueno tenerlo. Summarize es resumen y summarize es resumido. Entonces, acá lo que estamos haciendo... Uy, no encuentro acá. Acá lo que estamos haciendo es definir un comportamiento que se va a llamar resumen. Y uno de los comportamientos de resumen va a ser resumido, que va a ser una función que va a tomar una referencia de self y va a devolver un string. Entonces, atemos cabos, ¿sí? Queremos crear una biblioteca de agregadores de medio, ¿sí?, que pueda mostrar resúmenes de datos, ¿sí? ¿De datos de qué? De tipos, ¿sí? Acá dice, supongamos que tenemos estructuras, new article y tweet. Yo lo que quiero hacer es definir un comportamiento que lo que va a hacer es devolverme un resumen. Entonces, a ese comportamiento, ¿sí?, le damos un nombre que va a ser trait. O sea, ese comportamiento va a ser un trait, pero va a tener, ¿sí?, va a ser un conjunto de comportamientos. Uno de los comportamientos que va a tener va a ser hacer resúmenes de ¿qué? De objetos. Entonces, para que este new article, cuando sea instanciado, y este tweet, cuando sea instanciado, puedan tener la misma funcionalidad, ¿sí?, lo que puedo hacer es definir un trait y luego definir, ¿sí?, cuál va a ser la funcionalidad de ese trait y definir, ¿sí?, en nuestras implementaciones, me imagino, esto lo estoy diciendo sin saber, cómo va a ser la lógica. Entonces, hago un trait público que se va a llamar resumen y va a tener una función que va a ser resumido, que va a tomar una referencia al objeto y va a devolver un string. En este caso, me imagino que el string va a ser un resumen, ¿sí?, del objeto instanciado. Entonces, un trait resumen consiste en el comportamiento proporcionado por un método summarize. Entonces, este trait nos proporciona que un método summarize. Aquí declaramos un trait usando la palabra clave trait y luego el nombre del trait, que es summary, resumido, dentro de las llaves. Bien, declaramos las firmas de métodos que describen los comportamientos de los tipos que implementa este trait. Otra vez, dentro de las llaves declaramos la firma. ¿Qué son las firmas? Los nombres, ¿sí?, la llamada. Es como una firma, ¿sí?, es como una llamada más o menos, ¿sí? Porque una llamada sería summarize
y con el objeto, pero no, en este caso estamos definiendo la llamada. Entonces, lo que estamos haciendo acá es, dentro de las llaves declaramos las firmas de los métodos que describen el comportamiento de los tipos que implementan este trait. Otra vez, aquí creamos un trait usando la palabra clave trait. Bien, vayamos haciéndolo. Vamos a ir acá a Ribbon Main y vamos a decir cómo se hace un trait con la palabra clave trait. Bien, seguido de qué, del nombre. En este caso era summary, resumen. Después, ¿qué me dice? Dentro de las llaves, de estas llaves, ¿sí? Vamos a declarar la firma de los métodos que describen los comportamientos de los tipos que van a implementar este trait. Entonces, a los tipos que voy a implementar este trait le voy a dar funciones. En este caso voy a seguir el ejemplo y le voy a dar una función que se va a llamar SummarySet. ¿Va así? SummarySet. Ahí está. Que va a tomar una referencia de ese objeto y va a devolver un string. Porque la funcionalidad de esta función, ¿cuál va a ser? ¿Sí? Va a ser return object summary. ¿Sí? La funcionalidad de esta función, ¿cuál va a ser? Retornar un objeto resumido. ¿Sí? Yo acá lo que estoy haciendo es la firma, por lo que no tengo que poner las llaves acá. Estoy haciendo la firma nomás. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Es función summarize que toma una referencia self y devuelve un string. Después de la firma del método, que la firma en este caso va a contener el nombre de la función, los parámetros que toma y lo que devuelve, ¿sí? Después de la firma del método, en lugar de proporcionar una implementación entre llaves, ¿sí? Usamos punto y coma, o sea, no vamos a escribir la lógica. Cada tipo que implementa este trait debe proporcionar su propio comportamiento personalizado para el cuerpo del método, por lo que cuando nosotros, ¿sí?, lo llamemos o se lo demos, ¿sí?, a un tipo de dato, ese tipo de dato en las implementaciones, me imagino, debe definir su propia lógica, pero siguiendo, ¿sí?, los pasos de acá, que toma una referencia de self y que devuelve un string, ¿sí? Entonces, después de la firma del método, en lugar de proporcionar implementación ya usamos punto y coma, ¿sí? Cada tipo que implementa este trait debe proporcionar su propio comportamiento. El compilador hará cumplir que cualquier tipo que tenga el trait summary tenga el método summarize definido con esta firma exactamente. Un trait puede tener múltiples métodos en su cuerpo. Las firmas del método se enumeran por una línea y cada línea termina con punto y coma. O sea que yo puedo hacer acá otra funcionalidad que se llame saludar, que no va a recibir nada y lo único que va a devolver tampoco va a ser nada. ¿Sí? Lo único que va a hacer es saludar, va a imprimir algo en consola. Luego, al tipo que le implementemos este trait, que lo voy a hacer público, al tipo que le implementemos este trait, ¿sí?, va a tener que definir cuál va a ser la lógica de esta función. Yo acá lo único que hago es la firma. Acá puedo decir que, bueno, no va a devolver nada, pero lo puedo obviar. Bien, implementando, ¿sí?, un rasgo, que en este caso es un trait, en un tipo. Ahora que hemos definido el comportamiento deseado, utilizando el trait summary, porque definimos nada más el comportamiento, ¿sí? No estamos definiendo la lógica de ese comportamiento, estamos definiendo, hicimos la firma nada más, ¿sí? Podemos implementarlo en los tipos en nuestro agregador de medios, ¿sí? Creamos estos tipos, ¿sí? Me gustaría, sí, crear estos tipos. Entonces voy a tomar acá, voy a crear estos tipos. Voy a eliminar todo esto. Voy a eliminar todo esto y voy a sumar acá el tipo. Bien, y voy a eliminar todo lo que tenga en main. Fn main. Para que no sea tan confuso, voy a eliminar esto, esto
y esto. Bien. Ahora, ¿qué es lo que hice? Acá implementé, definí un trait. Bien. Con dos firmas de funciones. ¿Sí? Summarize, que va a tomar una referencia y va a devolver un valor, y saludar, que lo único que va a hacer es devolver nada. Entonces, ¿dónde voy a definir los traits? En mis tipos personalizados, en mis estructuras. Creo mi estructura new article, que lo que va a recibir cuando yo instancie este artículo va a ser un headline, un location, un autor y un contenido. Vamos a instanciarlo, vamos a hacer let persona, va a ser una instancia, ¿sí?, de news article, que en este caso va a tener varios campos. El primero es headline, que va a recibir un string, por lo que acá le voy a poner primer post punto toString. El segundo campo va a ser location, que va a ser Argentina, que va a ser punto to string. El otro campo es autor, que le voy a poner Emanuel, que va a ser punto to string. Y el último campo va a ser contenido, que lo que voy a hacer va a ser buscar, ¿sí?, un lorem ipsum. Un lorem ipsum es un es un texto de prueba. Voy a buscar un texto de prueba para poder rellenarlo y tener varios textos, ¿no? Vamos a generar lorem ipsum, lo generamos, lo copiamos y lo pegamos. Lo pego, bueno, en este caso no me deja pegarlo. No me deja. Bueno, entonces lo que voy a hacer va a ser copiar un poquitito nomás. Voy a copiar este párrafo y lo voy a pegar acá. Bien. Ahora, a este párrafo lo que le voy a hacer es convertirlo a punto toString. Lo guardo y vean que acá está todo el texto. Acá me dice que ponga punto y coma. Y si ahora yo imprimo en modo debug, ¿sí?, mi persona, vean que me imprime este objeto que tiene un headline que tiene este campo, un location que tiene este campo, un autor que tiene este campo. Entonces, volvamos a lo nuestro. Ya definimos el objeto. Los traits definen comportamientos, ¿sí? Ahora, ¿en dónde van los traits? En tipos de datos, ¿sí?, compartidos. Entonces, nosotros tenemos que, o podríamos, ¿sí?, implementar este trait, este summarize, que lo que hace es definir un trait con dos firmas de funciones, ¿sí? Este trait, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner esta función, lo único que hace es solamente saluda. Entonces, lo que vamos a hacer es implementar estos comportamientos acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a seguir leyendo. Ahora que hemos definido el comportamiento de summarize, podemos implementarlo en los tipos de agregador de medio. En el listado muestra la implementación del trait summary en la estructura new article, que usa el título, el autor y la ubicación para crear un valor de retorno de summarize. Para la estructura tweet definimos un summarize con el nombre del usuario seguido por el texto completo del tweet, suponiendo que el contenido del tweet ya está limitado a 280 caracteres. Entonces, ¿cómo implementamos, ¿sí?, esta? Perdón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, acá no está. Pero ¿cómo implementamos nuestro trait? Este trait que hicimos acá. Fácil. Haciendo implementaciones. Entonces, ¿cómo hago implementaciones? Entonces, cuando hago una implementación, tengo que decir qué voy a implementar. En este caso, summary. ¿A dónde? A new article, ¿sí? Como ven acá, implemento summary a new article. Bien, ahora,
Si yo hago, ¿sí?, memoria, este summary, ¿qué tiene? Tiene dos firmas. ¿Ven? Definí un trait con dos firmas de funciones. Entonces, si yo hago fn, apenas yo ponga fn, vamos a ver que tenemos, ¿sí?, ¿qué? Dos funciones acá. ¿Pero qué? Una función que revuelve un objeto resumido y una función que hace absolutamente nada. Si yo pongo y hago enter, ¿sí?, en esta autocompletación que me va a hacer, me dice, tu función se llama summarize, toma una referencia del objeto y devuelve un string. Entonces, acá ya me está haciendo el autocompletado de mi firma que hice acá. Y me está poniendo las llaves para que empiece a poner o empiece a escribir la lógica. ¿Cuál va a ser esta lógica? ¿O cuál va a ser lo que va a ser lo que va a recibir? Vamos a hacer un format de ¿qué? De algo que va acá, algo que va acá, algo que va acá, algo que va acá. ¿Qué voy a poner acá? Voy a hacer coma y voy a poner self, punto. ¿Y por qué pongo self? Porque el summarize es un resumen. ¿Un resumen de qué? De lo que hay acá. Entonces, yo lo que voy a escribir va a ser los datos de tu objeto son, y acá voy a poner, el primer dato que voy a poner va a ser, voy a hacer una referencia al objeto de donde estamos llamando, ¿sí?, a este método, y el primer dato que voy a poner va a ser el autor. El segundo dato que voy a poner en las llaves va a ser el headline, o sea, el título. El tercer dato va a ser la locación. Y el último dato que voy a poner va a ser ¿qué? El contenido. Entonces, si yo guardo y quiero seguir, acá me dice, todos los traits no están siendo implementados. Perdón, todos los ítems del trait de summary no están siendo implementados. Te estás olvidando, sí, de saludar. Te estás olvidando de la función saludar. Entonces, yo lo que hago es poner fn, saludar, y vean que como argumento, como parámetro no toma nada, y tampoco devuelve nada. Entonces lo que voy a hacer va a ser print hola desde tu objeto. Si yo guardo, vean que no me da ningún error. Acá es la definición del trait. Esta definición del trait hace dos firmas. Después las implementamos, las implementamos a nuestro tipo de dato. Luego, en la implementación, creamos la lógica de las funciones de las firmas que hicimos en el trait. Y luego, cuando nosotros instanciamos, ¿sí?, un objeto, directamente lo que podemos hacer es, desde persona, llamar, ¿sí?, ¿a qué? A sus métodos. ¿Por qué? Porque NewArticle tiene ya implementaciones acá, ¿sí? Entonces, como tiene implementaciones, directamente podemos acceder, ¿sí?, a sus métodos. Si yo hago persona punto y voy a summarize, por ejemplo, esta función summarize me retorna un objeto. Si yo hago esto, ¿qué me retorna esto? Me retorna un string, por lo que tengo que guardar los valores en una variable que va a ser de tipo string. Si yo guardo y hago print, ¿sí?, valores, y hago cargo run, vean que lo que me imprime, porque es lo único que me imprime acá este programa, es este print valores. Lo que tiene la variable valores es los datos de tu objeto son Emanuel, primer post, Argentina, Loren Ipsu, y todo el contenido. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos utilizando, ¿sí?, un método que implementamos acá. O sea, básicamente un trait es una interfaz, como vimos ahí en los objetos de Java, ¿sí? Es una interfaz lo que hace esto. Entonces está bueno, ¿sí? Vean que yo ahora también puedo llamar a otras funciones como persona, punto. Y en este caso, ¿sí?, no entiendo por qué no me muestra
mi función saludar, ¿sí? ¿Será que le tengo que sacar esto? Tampoco, ¿ven? No me muestra mi función saludar. Veamos, bueno, que acá implementó, ¿sí?, este summarize en dos estructuras. La otra estructura es el tweet. ¿Sí? Si yo pongo acá otra estructura que se llama Twitter, voy a borrar esto porque no necesito que sea público. ¿Sí? Yo puedo implementar, ¿sí?, estas mismas funciones con diferente lógica a esta estructura. ¿Cómo? Hago lo mismo. Implemento que summarize a tweet, y si yo hago fn, vean que voy a tener, ¿sí?, una función que se va a llamar summarize, que va a tener una referencia save y va a devolver un string, por lo que tengo que hacer un format de ¿qué? De self punto, en este caso no voy a hacerlo así, lo único que voy a poner van a ser dos datos. Voy a poner self punto username, coma, self punto retweet en este caso. Entonces acá me dice que no estoy implementando todos los ítems de mi trait, entonces voy a poner otra función que sea saludar y voy a imprimir saludando desde mi segundo objeto. Bien, guardo en mi main, ¿sí? Lo que voy a hacer va a ser crear una instancia debajo de todo esto, una instancia de mi otro objeto, let tweet, voy a poner así, tweet es igual a tweet, y voy a poner acá username, que es igual a José, voy a poner José.toString, coma, content, que va a ser igual a .toString, reply, que voy a poner, en este caso no sé qué tipo de valor tiene que tener, booleano, reply voy a poner que es true, y retweet voy a poner que también es true. Entonces ya creo un objeto, creo mi objeto. Ahora voy a implementar los métodos que tiene. En este caso tiene una función que se llama summarize. Lo que hace esta función, ¿qué es? Devolver un string, por lo que tengo que guardar en valor 2 su valor y después imprimir lo que tenga ese valor 2. Imprimo, hago cargo run y vean que los valores que tiene, ¿sí?, el valor 2 son José y true. ¿Se ve? Entonces aquí vamos con lo de los traits, que no hace falta, o es una forma ordenada, ¿sí?, de contener métodos que van a ser utilizados en dos tipos de datos diferentes. Vean que nosotros implementamos summarize en newsletter article, que es una estructura, e implementamos summarize, que es un trait, en otra estructura llamada tweet, que los dos tienen la misma, ¿sí?, ¿cómo se dice?, función, pero que implementan diferentes lógicas. Ven que esta función tiene un format de varios datos y este format tiene una información de dos datos nada más, y este saludar contiene diferente texto. Lo que yo no entiendo, y se lo voy a preguntar a ChatGPT, es ¿por qué no puedo acceder a mi método saludar? Este código, el objeto instanciado, no me permite acceder a mi método saludar. ¿Por qué? Veamos, preguntémosle. Uy, no. Copy. Este es el código de la pregunta anterior. Ahora sí. Bien. Mientras preguntamos esto,
Vamos a ver si hay algo acá que podemos ver. No, implementa, bueno. La implementación de un trait es un tipo, la implementación de un trait en un tipo es similar a la implementación de métodos regulares, ¿sí? La diferencia es que después de implementación ponemos el nombre del trait que queremos implementar, usamos la palabra reservada clave for y luego especificamos el nombre del tipo para cual queremos implementar el trait dentro del bloque de implementación. Ponemos las firmas de los métodos que hayamos definido en el trait. En lugar de agregar un punto y coma después de cada firma, usamos las llaves para completar, ¿sí?, el comportamiento del método que queremos que tenga el trait para ese tipo particular. Después de implementar el trait podemos llamar a los métodos desde las instancias que generen estas estructuras, como lo vemos acá. Este código, vean que acá directamente imprimió lo que tenía, lo que devolvió esta función, no lo guardó en una variable. Tengan en cuenta que porque definimos el trait summarize y el newsletter y tipo tweet en el main.lib, en el mismo lib, en el listado 10.13, están todos al mismo alcance. Digamos que el lib es para que hayamos usado agregator. No sé a qué va todo esto, a ver. Tengan en cuenta que porque definimos el trait summary en el newsletter article y tipos de tweet en el mismo lib. Crearon un lib acá, no crearon un main. Todo está en el mismo alcance. Digamos que esto, lib.rs, es para un crate que hemos llamado agregator, ¿sí? Es un crate esto. Y si alguien más quiere usar la funcionalidad de nuestro crate para implementar el summary trait, que es una estructura definida dentro de la clase biblioteca, tendrá que importar el trait a su alcance usando use agregator summary y luego le permitirá agregar summary para su tipo. Ok, lo que me está diciendo acá es que creó un crate, ¿sí?, con lib.rs, creó todo esto, ¿sí?, lo único que hizo fue crear esto y luego no creó el main, no creó el main. Podríamos hacerlo igual, podríamos ver cómo hacerlo. Bueno, lo creó, le puso un nombre que se llama agregator, ¿sí?, y luego creó un main.rs y desde ahí usó use, ¿sí?, creator, en este caso use, ¿sí?, agregator, perdón, agregator, así, 2 puntos, summary, que en este caso es el trait, y luego lo agregó, ¿sí?, o lo implementó a un tipo, ¿sí? En este caso es como si yo hubiera hecho esto y hubiera puesto eso acá y hubiera hecho las implementaciones acá, ¿sí?, en vez de crear este trait acá solito, ¿sí? Es lo mismo cuando creamos un crate. Después vamos a ver bien qué es un crate. Que luego le permitió implementar summary para su tipo. El trait summary también necesita ser un trait público, por lo que por eso acá le ponía, ¿sí?, public trait, y me imagino que las funciones también deben ser públicas. A ver, es porque ponemos la palabra clave pub antes del trait en el listado 10.12. ¿Dónde está el trait? A ver, acá está el trait. Lo único que hizo público fue el trait. No hace falta, creo, que poner las funciones que van a ser públicas, solamente con el trait alcanza. Bien, una restricción a tener en cuenta con las implementaciones de los traits es que podemos implementar un trait en un tipo solo si el trait o el tipo es local para nuestro crate. Por ejemplo, podemos implementar traits en la biblioteca de estándar como display en un tipo personalizado como tweet, como parte de nuestra funcionalidad agregator, porque el tipo tweet es local en nuestro crate agregator. También podemos implementar summary en vector t en nuestro crate agregator, porque el trait summary es local para nuestro crate agregator. Esto no lo entendí nada. Explícame esto. Bien, veamos por qué no me decía o no me dejaba saludar. Bien, el problema es que la implementación del trait summary en la estructura tweet tiene un error de sintaxis
El bloque implementación debería tener una apertura después de tweet. Ok. Cierra. A ver. Acá cierra. No, pero no tiene ningún error. Además, el método saludar debe tener un parámetro self para indicar que es un método de la instancia de la estructura. Ah, ok, porque si no, hago esto. Bueno, tampoco. Pero entendí. Aunque no tome un valor de self, debo ponerle self. Pero no acá, acá. Y acá también. Bien, ahora entiendo. Si vamos a crear una función, ¿sí? Vamos a crear un trait que va a tener una función que no va a tomar referencia del objeto, sino que solamente va a imprimir. No importa que no tome referencias del objeto, igual hay que ponerle, ¿sí?, un self para indicar que es un método del objeto. Bien, entonces ahora si yo hago tweet punto, voy a poder llamar a saludar. Bien, ahí está. Y si yo hago persona punto saludar, voy a poder llamar a saludar. Bien, ahora hago cargo run y vean que, como ven acá, me dice hola desde tu objeto, saludando desde mi segundo objeto, que son los métodos que yo mandé a llamar acá. Genial, es muy importante eso, le había preguntado otra cosa acá. Le dije, las restricciones mencionadas se refieren al alcance y las dependencias de los traits en RAS. Cuando implementamos un trait en un tipo personalizado, como lo estamos haciendo, ok, como display en un tipo tweet, debemos asegurarnos de que tanto el trait como el tipo sean accesibles en el ámbito actual. Esto significa que el trait debe ser parte del crate actual, el crate en el que estamos trabajando, o debe estar disponible como una dependencia directa de nuestro archivo cargo.tron. Ok, bueno, no le demos mucha bolilla a esto, ¿sí? No hace falta. Pero no podemos implementar traits externos. Ok, bueno, no importa esto. Bien. Implementaciones predeterminadas. Bien, a veces es útil tener un comportamiento predeterminado para algunos o todos los métodos en un trait. En lugar de requerir implementaciones para todos los métodos en cada tipo, luego, a medida que implementamos el trait en un tipo particular, podemos mantener o anular el comportamiento predeterminado de cada método. Ok. A veces es útil tener comportamientos predeterminados para algunos o todos los tipos en un trait en lugar de adquirir implementaciones para los métodos. Ok, lo que podemos hacer es hacer como métodos default, digamos, ¿no? Que van a ser iguales en cualquier tipo que los implementemos. El listado muestra cómo especificar un string predeterminado para el método summarize del trait summarize, en lugar solo de definir la firma como lo hicimos en el anterior. Entonces acá podemos en la firma poner, perdón, en el trait poner que summarize devuelve un string, y podemos ya directamente poner que devuelve un string from y el valor que acá va a ser texto de ejemplo. Entonces esto devuelve un string. Entonces definimos un trait summary para la implementación predeterminada del método summarize. Bien. Para pasar una implementación predeterminada para resumir instancia de new article en lugar de definir una implementación procedural, especificamos un bloque implement como un vacío summary for new article. Aunque ya estamos definiendo el método summary de new article directamente, hemos proporcionado una implementación predeterminada y explicamos en new article que implemente el trait summary. Como resultado, todavía no podemos llamar el método summarize en una instancia de new article. Así, entonces, a ver. A ver, ¿qué pasa si llamo esto?
Uy, pero no entiendo. No entendí acá. Lo hizo, pero después ¿qué hizo? Lo hizo, pero no lo hizo. Para pasar una implementación predeterminada para resumir instancias de new article, en lugar de definir una implementación personalizada, definimos un bloque implement vacío con implement summary for new article. Summary. Una implementación vacío. A ver, una implementación vacío se refiere a que vamos a sacar este y vamos a hacer implementación de summary. ¿A dónde? A new article vacío, me dice. Ah, ok. Si yo borro, no, voy a poner saludar. Ahí está, ahí está. Entonces, vean que esta la hicimos por default, pero esta no. Esta es una firma. ¿Qué devuelve? Nada. Es una firma que no devuelve nada. Entonces, si yo quiero implementar, ¿sí?, esto en un tipo, como ya está acá la lógica, no hace falta, ¿sí?, que si yo quiero dejar esta lógica directamente, no, ni siquiera vuelvo a poner la función. Pero si quiero cambiar la lógica, sí la pongo. Entonces, ahora vamos a hacer newsletter. ¿Dónde está? Newsletter. Vamos a llamar a summarize. Va a devolver valores y voy a imprimir valores. A ver. Cargo run. ¿Qué imprime? Imprime texto de ejemplo. ¿Ven? Genial. No está tomando, ¿sí?, la lógica que hicimos antes. Que la lógica que hicimos antes era esta. Vean. Esta era la lógica que habíamos hecho antes. Formateábamos, devolvíamos el valor y después imprimíamos. ¿Por qué no hace eso ahora? Porque en el summary definimos que por defecto va a tener esta lógica. Entonces, si queremos definir esta lógica, directamente hacemos una implementación vacía de esto. No ponemos este método, ni siquiera llamamos a la firma. No hacemos nada. Definimos las demás funciones. Vamos a ver qué pasa si acá si no la llamo, ya sabemos qué hace. ¿Sí? Directamente me imprime texto de ejemplo. Pero qué pasa si la llamo y le cambio. Imprimir. Vamos a decirle que ponga información del objeto. Listo. Ah, no, pero tiene que ser un format. Ahí está. A ver, ¿qué pasa si hago esto? Cargo run. Información del objeto, ¿ven? Ok, listo. Lo entendimos. Yo puedo tanto hacer la firma y luego cambiar la lógica, o directamente, si quiero que esta sea la lógica para mis tipos, listo, esto no lo cambio, lo saco, lo elimino, ni siquiera hago referencia, ya sabe Summary que la lógica es esta. Pero si quiero cambiar la lógica a este tipo nada más, a newsletter, y digamos que en tweet quiero seguir teniendo esto, porque vean, si yo ahora lo borré, pero si yo hago este format, ¿sí?, que era jajaja, no, en este caso no voy a devolver nada de esto, pero si yo hago este format que pone texto reemplazado por el valor del objeto, vean que si yo hago esto, aunque acá ya haya definido por defecto cuál iba a ser el comportamiento, para mi tipo news article va a tener esta lógica, pero para tweet, por ejemplo, si yo le saco esta lógica, la lógica que va a tener por defecto va a ser la que implementamos en el thread. Entonces, ahora veamos, hagamos cargo run y veamos. Este texto reemplazado por el valor del objeto es la lógica que tomó mi newsletter article, porque lo cambiamos, ¿sí? Porque lo volvimos a definir. Pero nuestro tipo, ¿sí?,
tweet no definimos si función, ¿sí? Summarize. Y como no definimos su summarize, va a ser la lógica que hayamos puesto en la definición del trait, que en este caso es imprimir esto, texto ejemplo. Por eso, este objeto, ¿sí? Que viene de persona, imprime esto. Y este texto ejemplo que viene de tweet, imprime esto. ¿Se entiende? Es eso lo que nos está definiendo acá. Entonces acá dice, aunque ya definimos un método summarize para new article, directamente hemos proporcionado su implementación predeterminada en new article. Ok. Esto directamente imprime esto. Crear una implementación predeterminada para Summarize no requiere que cambiemos nada sobre la implementación de Summarize en Tweet. La razón es que la sintaxis para anular la implementación predeterminada es la misma que la sintaxis que para implementar un método de trait, ¿sí? Es lo que les acabo de decir. Si quiere cambiar la lógica, directamente implementan el trait y la función y le cambian la lógica. Las implementaciones predeterminadas pueden llamar a otros métodos en el mismo trait. Vean. Incluso si esos métodos no tienen implementación predeterminada. Ok. O sea que podemos crear firmas. Podemos llamar firmas, me imagino. De esta forma, un trait puede proporcionar una gran cantidad de funcionalidades útiles y solo requiere que los implementadores especifiquen una pequeña parte de él. Por ejemplo, podríamos definir un trait summary para tener un método summarize author, cuya implementación es necesaria, y luego definir un método summarize que contenga la implementación predeterminada que llama el método summarize author. Entonces, summarize devuelve lo que devuelve self auto. Ok, bien. Vamos a crear eso. Vamos a crear acá un fn summarize author. Va a tomar una referencia de self. Y va a devolver un string. Entonces nosotros que vamos a devolver un format, o directamente si format de qué, de acá que vamos a poner self punto, en este caso summarize, no, acá lo que vamos a hacer es la firma nada más. Punto. Entonces summarize va a tomar este va a ser una firma. Acá lo que vamos a hacer es directamente vamos a poner la lógica, por lo que acá esto va a devolver un format de los datos son, no voy a hacer todo eso, y el autor es, y acá como summarize me va a devolver el string, acá directamente voy a poner self punto summarize author y listo, ya está, genial. Entonces lo que voy a hacer es acá me dice me estoy olvidando el método summarize author, entonces hago summarize author, va a ser un format de qué, self.author, ahí está, listo. Este summarize author devuelve el autor, pero yo puedo acá poner, como yo puedo cambiarle la lógica, el autor va a tener un nombre que va a ser Augusto y luego el nombre para ver la diferencia. Entonces, si yo llamo a summarize, o directamente como summarize ya está acá hecho, los datos son, y esto va a llamar así. Bien, en tweet voy a hacerlo diferente. Voy a llamar a voy a hacer una implementación de summarize author. Lo que va a devolver esto va a ser un format de, en vez de que el primer nombre sea Augusto, voy a poner que sea Joaquín. ¿Joaquín qué? Joaquín self punto username, acá está, porque este es el tweet, ¿no? Sí,
Listo. Y acá lo único que va a imprimir va a ser los datos son entonces, si yo ahora llamo a Summarize en los dos estoy llamando a Summarize, y vamos a ver qué nos devuelve. Acá nos dice, los datos son, el autor es Augusto Emanuel, los datos son, el autor es Joaquín José. ¿Ven? Acá en el trade lo único que hice fue que Summarize llame a esta función. Esta función la tengo que, cuando la implemento en el tipo de dato, la tengo que definir, o sea, tengo que definir cómo van a devolver estos datos. Dije que en el primero devuelvo a Augusto y en el segundo devuelvo con Joaquín. Y cuando llamo, en este caso no estoy llamando a esta, no estoy reescribiendo esta función. Lo va a hacer así, ¿sí? ¿Se entiende eso? O sea, esta función llamó, este método está definido, pero este método llamó a otro método, ¿sí? Que está acá, que ese sí lo tenemos que definir. Genial. Para usar una versión de Summarize solo necesitamos definir Summarize Auto cuando implementamos el trade. Bien. ¿Sí? ¿Ven? Cuando implementamos, devolvemos un formato de Summarize Author, implementamos la función Author, yo me pongo una arroba, le puse un nombre adelante y nada más. Después de definir Summarize Author, podemos llamar a Summarize en las instancias de la estructura tweet, implementación predeterminada de Summarize, llamar a la definición Summarize Auto, que queda proporcionado, de implementar Summarize Auto. El trade Summary nos ha dado el comportamiento de Summarize. Bien. Esto, primero, llama a la primera, digamos, función y después devuelve la función. ¿Sí? Es fácil. Bien. Tengan en cuenta que no es posible llamar a la implementación predeterminada desde una implementación principal en el mismo método. Ok, esto es importante. Trade bounds. ¿Cuánto nos queda? Nos queda, Nos queda. Trade bounds. Ok. Ahora que sabe cómo definir un trade e implementar esos trades en los tipos, podemos explorar cómo usar los trades con los parámetros de tipo genérico. Ok. Vamos a hacer algo. Vamos a dejarlo acá, ¿sí? Y vamos a hacer una parte 3, ¿sí? Pero nosotros, para resumir, nosotros sabemos cómo. ¿Para qué sirven los trades? Cómo crear un trade. Cómo crear funciones, ¿sí? Que en este caso son métodos. Cómo implementarlo a los tipos, ¿sí? Cómo ver que podemos en los trades hacer funciones predeterminadas, que luego pueden ser cambiadas o pueden ser dejadas igual en los tipos que los implementemos. Vimos también cómo llamar a funciones que están predeterminadas, ver cómo llamar a funciones que están, ¿sí? Dentro, que ni siquiera están ya predeterminadas, o sea, las vamos a tener que predeterminar cuando las implementemos. Aparte ya antes había hecho, no quiero que quede tan largo este video, antes había hecho, ¿sí? Digamos, otro video no, una introducción larga, así que dejemos esta parte 2 acá y luego vamos a ver, ¿sí? Cómo implementar los trades, ¿sí? En funciones, trades con parámetros de tipo genérico, ¿sí? Esto va a ser un poco más largo, quiero estar bien enfocado y tampoco quiero quemarles la cabeza, así que dejémoslo acá. Habrá una parte número 3.